La mañana avanzaba con esa parsimonia característica de los suburbios, pero en el hogar de los Stephens, el aire vibraba una mezcla de urgencia y misterio. Darren se ajustaba la corbata frente al espejo, revisando su reloj con la ansiedad de quien sabe que el tiempo es un recurso escaso. Samantha, siempre observadora y con esa chispa de serenidad en la mirada, se asomó por la ventana al escuchar el sonido de un motor deteniéndose frente a la acera. Un taxi de color amarillo brillante acababa de estacionarse y de él descendía una figura que prometía alterar la rutina de aquel día. Samantha llamó a su esposo con suavidad, preguntándole si el nombre de Jerry O'Toole le resultaba familiar, sugiriendo que podría ser el amigo de su tía abuela de Irlanda. Darren, sumido en sus preocupaciones laborales, respondió con un tono de incredulidad. Negó con la cabeza al recordar que no podía permitirse el lujo de llegar tarde al trabajo. El pánico de un encuentro prolongado con un pariente lejano o un conocido de la familia lo llevó a considerar una retirada estratégica por la puerta trasera. Sin embargo, Samantha, siempre defensora de la hospitalidad y los buenos modales, lo detuvo con una sonrisa persuasiva. Le recordó que no era propio de ellos evitar a un invitado, y aunque Darren insistía en que no se puede saludar a un irlandés en tan solo un minuto, terminó cediendo ante la insistencia de su esposa. El encuentro fue inmediato. Jerry O'Toole no era exactamente lo que Darren esperaba. Al abrirse la puerta, se encontraron con una mujer menuda pero rebosante de una energía contagiosa. Jerry, cuyo nombre resultó ser Gerarda, entró en la casa con una familiaridad asombrosa, alabando la apostura de Darren y citando las palabras de su tía abuela Leticia. La confusión reinaba en la mente de Darren, quien juraba no tener conocimiento de ninguna tía abuela con ese nombre en ninguna parte del mundo, pero la calidez de Jerry era difícil de rechazar. Samantha, disfrutando de la situación, ofreció una taza de té, mientras Jerry insistía en no querer ser una carga y pedía ser tratada como parte de la familia durante su estancia. La conversación fluyó hacia el futuro de Jerry en la ciudad. Al ser consultada sobre sus habilidades, Jerry confesó con una modestia fingida que era una experta en los zurcidos invisibles. Darren, tratando de ser útil a pesar de su prisa, sugirió que tal vez podría encontrar empleo en la industria del vestido o incluso como modelo, una idea que Jerry recibió con una carcajada llena de picardía. Sin embargo, el ambiente cambió sutilmente cuando Jerry preguntó por la presencia de gatos en la casa. Al ver al pequeño felino de la familia, Jerry no pudo ocultar su desprecio, describiendo a los gatos como criaturas que acechan a hurtadillas y espantan a las personas cuando menos lo esperan. Mientras Darren se retiraba para atender a la pequeña Tabata, Samantha acompañó a Jerry a su habitación, pero la tranquilidad fue interrumpida por la aparición de Endora. La madre de Samantha, con su agudeza habitual y su desconfianza hacia los mortales y otras criaturas, cuestionó la naturaleza de la invitada. Endora, con un sentido del olfato para lo sobrenatural que nunca fallaba, sugirió que Jerry no era una simple humana. Tras observar el perfecto y casi mágico zurcido que Jerry había realizado en una prenda dañada, Endora llegó a una conclusión contundente. No era una mujer común, era una ninfa. Y como bien sabía Endora, las ninfas guardaban un antiguo rencor hacia las brujas. Samantha, inicialmente escéptica ante las sospechas de su madre, decidió confrontar a Jerry en el jardín. Bajo la luz suave de la tarde, la verdad salió a la luz. Jerry admitió ser una ninfa cuya misión era bendecir los hogares de los verdaderos hijos de Irlanda. Reveló que había estado vigilando a la familia de Darren durante siglos y que su presencia allí se debía a una antigua y oscura maldición, la maldición del condado de Kilcarny. Según el relato de Jerry, un antepasado de Darren, conocido como Darín el Malo, había cometido un acto atroz en el siglo XV al desnuclear a Rufus el Rojo, un hombre gallardo que solía dejar pan para las ninfas. Aquel acto de violencia había atraído una condena sobre todos los descendientes de la estirpe de los Stevens. La revelación dejó a Samantha en una posición delicada. Aunque la maldición parecía una injusticia para su esposo, Jerry insistía en que el destino era inalterable. Sin embargo, Samantha, poseedora de un valor que rivalizaba con su magia, decidió que la única forma de salvar a su familia era viajar al pasado. A pesar de las advertencias de Endora sobre los peligros de retroceder en el tiempo, donde la magia podría fallar y solo la astucia sería su aliada, Samantha se preparó para el viaje. Con un conjuro pronunciado por su madre, la realidad se disolvió y Samantha fue transportada a la Irlanda del siglo XV, una época de castillos de piedra, caballeros de armadura y conflictos ancestrales. Al abrir los ojos, Samantha se encontró en una cocina rústica,
rodeada del aroma a leña y guisos antiguos. No pasó mucho tiempo antes de que se encontrara cara a cara con Darín el Malo. Para su sorpresa, el temido antepasado compartía los rasgos físicos de su esposo, pero poseía una personalidad avasalladora y un ego del tamaño de un reino. Darín, cautivado por la belleza de la doncella que acababa de aparecer ante él, intentó cortejarla con palabras grandilocuentes, ofreciéndole un puesto a su lado en lugar de las labores de la cocina. Samantha, manteniendo la calma y usando su ingenio, esquivó sus avances mientras esperaba el momento crucial del encuentro con Rufus el Rojo. La tensión aumentó cuando Rufus el Rojo llegó a las tierras de Darín exigiendo provisiones para sus hombres. El conflicto estalló de inmediato. La falta de hospitalidad de Darín y el orgullo de Rufus llevaron a un desafío de duelo a muerte. Samantha comprendió que este era el momento exacto en que la historia se sellaría con sangre. Decidida a evitar el desenlace fatal, Samantha buscó a Rufus el Rojo en su campamento. Utilizando una estrategia brillante basada en la psicología y el miedo, Samantha comenzó a medir a Rufus como si estuviera preparando una mortaja. Con una expresión de fingida tristeza, le explicó a Rufus que ella era la mejor mortajera de Irlanda y que su amo, Darín el Malo, era famoso por enviar a todos sus oponentes directamente a la tumba. Le contó historias exageradas sobre la ferocidad de Darín, describiéndolo como un guerrero capaz de liquidar dragones y vencer a ejércitos enteros con sus propias manos. El miedo comenzó a filtrarse en el corazón de Rufus, quien a pesar de su apariencia ruda, no deseaba un final tan prematuro. Al mismo tiempo Samantha regresó con Darín y le advirtió que Rufus era un experto en la lucha cuerpo a cuerpo que ya había desnucleado a más de 100 hombres. El resultado de las maquinaciones de Samantha fue un milagro de diplomacia involuntaria. Ambos hombres, temerosos de la reputación inflada del otro, decidieron que la paz era el camino más sabio. Rufus aceptó pagar por las provisiones y el duelo fue cancelado, transformando una enemistad mortal en una tregua respetuosa. Con el acto de violencia evitado, la maldición que pendía sobre la familia Stevens se desvaneció antes de haber sido pronunciada. Samantha regresó a su tiempo presente, apareciendo de nuevo en su sala de estar ante la mirada atónita de Jerry y la sonrisa de suficiencia de Endora. La ninfa, al darse cuenta de que el pasado había sido alterado y que la mancha en el linaje de los Stevens ya no existía, no tuvo más remedio que aceptar su derrota y retirarse. Darren, ajeno a la épica batalla temporal que su esposa había librado por él, regresó a casa encontrando a una Samantha radiante. El hogar volvió a su calma habitual, con la lección de que el amor y la inteligencia son las herramientas más poderosas para enfrentar cualquier destino, por muy antiguo que sea. Samantha miró a su esposo con ternura, sabiendo que aunque él nunca conocería los detalles de su viaje al siglo XV, su vida juntos estaba ahora libre de sombras y llena de promesas brillantes.